conjuntiva es un anexo, no es una estructura como tal del globo ocular, y la conjuntiva la podemos o se divide en una conjuntiva vulvar y una conjuntiva tarsal que están unidas por los fondos de saco, que están recubriendo eh, lo que es la parte escleral anterior y pues obviamente recubren la parte del párpado desde la cara anterior. Eh, ¿Qué podemos presentar aquí? El paciente básicamente que se va a quejar porque hay una hiperemia conjuntival representada por la misma vasodilatación de los vasos que recubren esa zona. Y en algunos casos vamos a encontrar asociado a esto edema de la conjuntiva que se llama quemosis y algún tipo de secreción. La podemos clasificar en leve a grave, leve, moderada y grave, dependiendo del compromiso de la parte funcional. Entonces podemos decir que en la conjuntivitis leve, que es una conjuntivitis más superficial, no hay alteración de la parte funcional como tal, no deja secuelas y generalmente son procesos autolimitados, a diferencia de las conjuntivitis más graves que pueden estar asociadas a otras alteraciones de tipo estructural anexa, como por ejemplo pueden estar asociados a un glaucoma, pueden estar asociados a procesos inflamatorios tanto de la uvea como de la córnea. Por otro lado, lo podemos también clasificar en superficiales y profundos, dándonos cuenta en las fotografías que las conjuntivitis superficiales son más benignas. Las conjuntivitis profundas pueden estar también asociadas a patologías más crónicas como el glaucoma, como una iridociclitis, en algunos procesos inflamatorios a nivel de la córnea, mientras que los superficiales, pues básicamente que se van a limitar en procesos inflamatorios o infecciosos. Entonces, podemos clasificar las conjuntivitis de acuerdo a su agente causal en bacterianas, principalmente en las conjuntiva, la flora bacteriana que se empieza a alterar por cambios a nivel del pH, es decir, que esas conjuntivitis bacterianas principalmente se producen por gérmenes gram positivos. También en virales, alérgicas, parasitarias, micóticas, eh, físicas o químicas. Dentro de las conjuntivitis bacterianas, entonces, recordemos que la flora bacteriana normal está básicamente cubierta por patógenos gram positivos que, de acuerdo a la quimiotaxis que hay y a la hemostasia de la superficie ocular, se mantienen controlados, pero cuando hay alguna alteración en estas estructuras por cambios en el pH principalmente, entonces es donde empieza a haber los procesos de sobreinfección. Básicamente estos gérmenes, estamos hablando del Haemophilus influenza, del Streptococo epidermidis, del Staphylococcus aureus, la Moraxella catarrhalis. Es decir, básicamente son patógenos gram positivos casi en la mayoría de los casos. El paciente va a consultar por afectación principalmente de manera unilateral. No hay compromiso de la agudeza visual ni de los reflejos pupilares, los movimientos oculares también están normales. Y el paciente, además de la hiperemia conjuntival con la cual consulta, siempre nos va a referir que hay una secreción conjuntival que muchas veces, principalmente de manera matutina, aparece con disfunción en la apertura ocular. Entonces son secreciones principalmente de tipo mucopurulento que pueden estar asociados a algún proceso inflamatorio como una quemosis conjuntival. Eh, y básicamente la alteración es más de tipo funcional externa que haya un compromiso de la agudeza visual como tal. Estos pacientes, si son patologías autolimitadas, pero si no se manejan a tiempo, pueden comprometer el ojo contralateral básicamente por contaminación directa, es decir, mano-ojo es la principal riesgo de estos tipos de conjuntivitis. Entonces el tratamiento, pues vamos a hacerlo basados en el uso de antibióticos de espectro, sobre todo gram positivo. Entonces tenemos herramientas como por ejemplo el uso de las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas tenemos de primera generación como la ofloxacina,
de segunda generación como la ciprofloxacina, de tercera generación como la levofloxacina, todos estos vienen al 0.3% y podemos utilizar una gota cada 6 horas durante 10 a 14 días dependiendo de la intensidad de la infección. También podemos utilizar aminoglucósidos, por ejemplo la tobramicina, que también viene al 0.3%. De la misma manera, una gota cada 6 horas entre 10 a 14 días. El uso de la gentamicina, que ustedes seguramente lo van a ver mucho en su proceso médico, es un antibiótico que básicamente funciona sobre gram negativos, es decir, que no tendría ninguna utilidad en este tipo de patógenos ni de patologías. Es por eso que nosotros restringimos el uso de la gentamicina a otro tipo de patologías cuando ya hay un compromiso eh, más creciente desde el punto de vista de gérmenes. También podemos utilizar las oxitetraciclinas, en este caso la terramicina en ungüentos, sobre todo se utiliza más en los niños para evitar el uso continuo de los colirios oftálmicos. La desventaja del uso de los ungüentos es que como tiene un material más gelatinoso, más viscoso, va a generar visión borrosa durante mayor tiempo del día. Entonces, en los adultos, por eso es que los ungüentos se limitan a utilizarlo en los anexos palpebrales y en alteraciones muy típicas del párpado. El uso de los macrólidos, el uso de la citromicina también es una buena práctica hoy en día. La ventaja de la citromicina es que viene en viales en monodosis y utilizamos una gota cada 12 horas durante 3 días. Entonces es mucho más corto el tiempo de tratamiento y tiene la misma efectividad que los otros tratamientos. También utilizamos las sulfas, la sulfacetamina al 30% que todavía se utiliza mucho y aplicamos una gota cada 8 horas de sulfas también durante 10 días dependiendo del esquema terapéutico que ustedes decidan. Siempre utilizar en estos pacientes lubricantes. El lubricante me va a mejorar la osmolaridad de la película lagrimal y esto me va a facilitar los procesos de intervención que hace la película lagrimal como tal. Si nosotros tenemos o vemos que el paciente tiene algún proceso inflamatorio asociado, como por ejemplo la quemosis, y hay un alto componente sintomático del paciente, podemos mezclar el antibiótico con un corticoide, como la dexametasona al 0,1%. Entonces ya tenemos en el mismo colirio mezclas diseñadas para esto, como por ejemplo podemos tener la tobramicina con dexametasona y la ciprofloxacina con dexametasona. Entonces, si vemos que el paciente necesita un tratamiento antiinflamatorio más agresivo, podemos utilizar este esquema de tratamiento. Las conjuntivitis virales, que son las conjuntivitis más frecuentes, se presentan principalmente en épocas de verano, pero como nosotros aquí en nuestro medio pues no tenemos estaciones, las encontramos durante todo el transcurso del año. Normalmente se presentan también de manera unilateral. El paciente no refiere alteraciones de la agudeza visual y normalmente no hay compromiso a nivel de los reflejos pupilares ni de los movimientos oculares. El paciente presenta una secreción más de tipo oleosa, es una secreción más de color cetrino, no tan abundante como las conjuntivitis bacterianas, pero a diferencia de la conjuntivitis bacteriana, lo que sí vamos a observar es a nivel de la conjuntiva tarsal un proceso inflamatorio más severo, donde podemos encontrar aquí unos folículos. Entonces hay una conjuntivitis folicular que normalmente se presenta por infecciones de tipo viral. El principal agente generador de este tipo de conjuntivitis es el adenovirus. Entonces está muy relacionado con procesos infecciosos respiratorios altos. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen se ve muy hiperémica la conjuntiva, también con un proceso inflamatorio importante, y miren el tipo de secreción que se ve un poco más oleosa. Esto es lo que ustedes comúnmente pueden llamar la mirada china. Que ustedes lleguen a hacer el diagnóstico, estos pacientes hay que limitarlos desde el punto de vista social, es decir, que toca incapacitarlos por lo menos durante 7 días
porque son bastante contagiosos. Es una infección que se puede volver de manera bilateral muy rápido y básicamente el tratamiento que vamos a dar está enfocado en la mejoría de los síntomas. Entonces son pacientes que van a sentir mejoría utilizando compresas frías para ayudar con el proceso inflamatorio y nos va a ayudar mucho el uso de lubricación que nos va a permitir recuperar la parte de la homeostasis de esa superficie y al recuperar la homeostasis vamos a recuperar también el pH, que es el que hace que se generen estos procesos infecciosos. En algunos casos, si nosotros vemos que el proceso inflamatorio es muy agresivo y tenemos una tendencia hacia el proceso de sobreinfección bacteriana que es frecuente, podemos utilizar en estos pacientes tratamientos también de antibióticos con corticoides para evitar complicaciones más adelante. Dentro de las conjuntivitis alérgicas, entonces vamos a dividir la conjuntivitis alérgica en una conjuntivitis alérgica estacional o perenne, que es la más frecuente, conjuntivitis alérgica de tipo vernal, una conjuntivitis papilar gigante y una blefaroconjuntivitis. La conjuntivitis alérgica estacional o perenne es la más frecuente, se presenta principalmente en edades preescolares y escolares y básicamente se caracteriza porque el paciente nos va a referir prurito ocular y enrojecimiento. Digamos que ese dúo sintomático es muy patognomónico de la patología de conjuntivitis alérgica. Es decir, una alergia sin prurito, una alergia sin rasquiña realmente no es una alergia. Y se presenta porque, recuerden que a nivel celular nosotros tenemos en la conjuntiva, principalmente a nivel del epitelio de la conjuntiva, unas células que se llaman los mastocitos. Estas células hacen liberación, pues obviamente, de leucocarinos y linfocitos, y esa estabilidad de la pared del mastocito es el que hace que tengamos esos procesos inmunológicos y de defensa adecuados para todos estos patógenos o contaminantes externos, también conocidos como alergenos. Entonces, recordemos que los alergenos que principalmente producen este tipo de alteraciones los podemos mencionar como los pelos de los animales, los muñecos de peluche, el polvo, la tierra, el polen, los olores fuertes, los tapetes, las cortinas, todas estas caracterizaciones que pueden generar estos procesos inflamatorios. Están muy asociados también a otros procesos alérgicos, como por ejemplo los síndromes de broncorreactividad o de asma, pacientes con dermatitis atópicas, los pacientes con rinitis alérgica. Entonces, muchas veces estos pacientes ustedes les ven esas fascias atópicas que se presentan principalmente porque les encuentran ojeras a los pacientes, algunos pacientes rinorrea, y esto nos va a ayudar mucho con el diagnóstico diferencial. Normalmente se alteran de manera bilateral, no hay compromiso de las agudezas visuales ni movimientos oculares. Cuando nosotros hacemos el examen clínico, principalmente vamos a observar que hay una hiperemia conjuntival difusa superficial y a nivel de la eversión de los párpados vamos a encontrar que la conjuntividad tarsal se va a encontrar hiperémica, pero asociado a eso vamos a encontrar una reacción papilar. ¿Cómo se ven las papilas? Como un adoquinamiento, como los adoquines en alguna calle. Así se ven esas papilas inflamadas y con eso nosotros podemos hacer ese diagnóstico diferencial. El tratamiento básicamente es evitar la liberación de la histamina. Entonces, como hay una alteración en la pared del mastocito que hace que haya esa liberación de la histamina de manera permanente, dependiendo de la cantidad de alergenos que se encuentren, recuerden que la histamina tiene unos receptores específicos. Entonces, los receptores H1 y H2 son los que principalmente se afectan a nivel ocular. Entonces, los receptores H1 están a nivel vascular y los H1 están a nivel de las terminaciones nerviosas y los H2 a nivel vascular. Es por eso que nosotros vamos a encontrar la vasodilatación vascular y por otro lado vamos a encontrar el prurito. Lo que quiere decir que debemos hacer el tratamiento enfocado en la estabilización de la membrana del mastocito de manera importante y obviamente esto lo utilizamos también como antihistamínicos. Entonces tenemos muchos medicamentos hoy en día que podemos utilizar
El que más utilizamos se llama la olopatadina y la olopatadina hoy en día viene a una concentración del 0,2% que nos permite utilizarlo una sola vez en la noche. Nos aplicamos una gota antes de acostarse en el paciente y lo utilizamos durante 3 meses. Esto lo que vamos a ayudar es a disminuir eh, digamos, a disminuir los tiempos de evolución de las conjuntivitis alérgicas, pero además a reducir en tiempo y a reducir en ciclos estas conjuntivitis alérgicas. Recuerden que las alergias no tienen cura. Lo que nosotros podemos es manejar de manera eh, transitoria y aguda los procesos inflamatorios. Entonces, por eso es que los damos en ciclos de 3 meses, pero muchas veces estos pacientes necesitan recurrir a tratamientos muchos más meses en el año, dependiendo de las características de cada paciente. Entonces, como les digo, la olopatadina es una alternativa. Está la bepostatina también, está el ketotifen fumarato, esos son principios activos. Eh, la alcaftadina también es otro principio activo. Esas que les mencioné, esos tres últimos que les mencioné, se utilizan cada 12 horas, también en el mismo periodo de tiempo durante 3 meses. Siempre es importante utilizar en esos pacientes lubricación, porque el lubricante me ayuda muchísimo a remover todos esos alergenos que hay en contacto directo con la superficie ocular. Si nosotros vemos que el proceso inflamatorio es muy aumentado, entonces el uso de corticoterapia de baja potencia tipo clorometalona o lotepremol nos puede también ayudar a controlar los procesos de inflamación en estos pacientes. La conjuntivitis alérgica de tipo vernal es un poco más agresiva, se presenta más en pacientes escolares y en pacientes adolescentes, en algunos pacientes adultos jóvenes, y tiene una característica importante y diferente, que es que empieza a haber una proliferación celular, porque hay una metaplasia a nivel de las células que están en las zonas de exposición, es decir, en la zona interpalpebral. Entonces podemos ver unas lesiones de crecimiento eh, no invasivo hacia la córnea que pueden semejar pterigio. Entonces ahí les hago una cuña y entre paréntesis. A los niños no les da pterigios. Si ustedes ven un niño con un pseudoterigio, normalmente es una conjuntivitis vernal, es decir, son lesiones perqueratóxicas que se presentan por alteraciones metaplásicas celulares y hay un crecimiento desorganizado de ese proceso celular que hace que se empiecen a crecer esas lesiones, pero nunca invaden la córnea, cosa que sí hacen los terigios. Por eso es que terminamos haciendo las resecciones de los terigios para que el paciente mejore su condición sintomática. Entonces, cuando nosotros observamos un paciente con una conjuntivitis vernal, entonces el tratamiento tiene que ser un tratamiento muy enfocado en el proceso inflamatorio. Obviamente que a estos pacientes también les vamos a aplicar tratamientos antihistamínicos con los mismos medicamentos de los que mencionamos ahorita, pero les vamos a asociar una corticoterapia un poco más agresiva. Entonces en estos pacientes utilizamos prednisolona al 1%, una gota cada 4 horas hasta que el proceso inflamatorio ceda. Muchas veces en esas lesiones queratóxicas que hay a nivel de la conjuntiva no mejoran con el tratamiento tópico, entonces debemos utilizar tratamientos subconjuntivales. Ahí a nivel de la lesión le colocamos Kenacor A, por ejemplo, o betamethasona también a nivel intralesional. Le coloca uno un centímetro cúbico, un mililitro cúbico de inyectado ahí a nivel de la lesión para ayudar con el control inflamatorio. Y obviamente, pues estos pacientes hacerles el control periódico porque tenemos que estar observando que el proceso inflamatorio sí sea el adecuado. En las conjuntivitis papilares gigantes, la diferenciación con las estacionales es el tamaño de las papilas y su organización. Normalmente son papilas que miden más de 1 milímetro de diámetro y
pues están bastante desorganizadas y principalmente se presentan por contacto directo con algún eh, estímulo o con alguna estructura que estimula ese crecimiento. Es decir, normalmente hay un desencadenante que a nivel ocular puede ser, por ejemplo, las suturas de alguna cirugía, por ejemplo, puede ser el uso de bandas o esponjas en las cirugías de retina, las válvulas en las cirugías de glaucoma, eh, suturas móviles que se hacen en las cirugías de estrabismo, en las suturas corneoesclerales que se utilizan en las cirugías de catarata, fue en algunos pacientes usuarios de lentes de contacto por el trauma contacto, el trauma directo y persistente con esa conjuntiva tarsal, pues genera ese proceso inflamatorio. El tratamiento en esos casos es tratar de remover lo que está generando ese proceso inflamatorio en la medida de lo posible, porque pues yo no le voy a quitar la válvula a un paciente que lo necesita en una cirugía de glaucoma, o no le voy a quitar la banda a un paciente con una cirugía de retina porque se me vuelve a desprender la retina. Entonces, en la medida de lo posible, lo trato de quitar lo que más se pueda el agente estimulante del proceso inflamatorio, pero por otro lado, el uso de corticoides tópicos me van a ayudar mucho a controlar el proceso inflamatorio de estos pacientes, y lo mismo manejar con lubricación para contrarrestar todos los procesos de homeostasis que necesitamos en la superficie. Y por último, la conjuntivitis alérgica, la blefaroconjuntivitis, ya es una alergia muy focalizada no solo a nivel de la conjuntiva, sino ya a nivel palpebral. Entonces se presenta principalmente también eh, principalmente eh, por soluciones químicas, como por ejemplo el uso de, de, eh, de cosméticos, las pestañinas o las bases o los delineadores, eh, cualquier cosa de estas que puede generar en algunos pacientes esos procesos alérgicos muy localizados a nivel de párpado y conjuntiva. Normalmente los manejamos pues retirando el material con limpieza en esas zonas, diciéndole al paciente que utilice cosméticos hipoalergénicos, y en el caso tópico utilizamos ungüentos con corticoide para ayudar en el proceso antiinflamatorio, y en algunos casos nos ayudamos también de antihistamínicos tópicos tipo lopatadina. Entonces son muy puntuales, normalmente como les digo son alteraciones que afectan los dos ojos. Puede que haya un ojo más sintomático que el otro, pero normalmente están afectados ambos ojos. Las conjuntivitis micóticas están muy relacionados con procesos eh, tanto corneales como palpebrales, como en esta fotografía ustedes ven una gran alteración a nivel palpebral donde ustedes ven un engrosamiento. Este engrosamiento palpebral se conoce como quilosis. Si ven hay ausencia de pestañas, eso se llama madrosis. Hay unas zonas ulceradas en ese párpado, pero normalmente lo que vamos a encontrar es una hiperemia conjuntival asociada a alguna otra alteración. También podemos tener a nivel anexo úlceras corneales que son normalmente muy profundas, que ahorita hablaremos del tema. Normalmente los agentes micóticos que nosotros tenemos a nivel de la estructura ocular, que son inicialmente son patógenos, pero eh, si hay un buen control del pH a nivel localizado, pues no van a generar ese proceso infeccioso como lo estamos viendo. Normalmente estamos hablando de hongos no esporulados tipo Fusarium o Aspergillus. El principal es el Fusarium. Ya acuérdense que los hongos esporulados, estamos hablando se me fue. Bueno, esperen, me acuerdo ya. Estos se presentan en patologías ya en pacientes muy inmunosuprimidos y se manejan con afotericina B. Y esos hongos son, bueno, ya me acuerdo y les comento. Si ustedes se acuerdan, ayuden.
¿Cuáles son los agentes micóticos esporulados? Que se presentan en pacientes inmunosuprimidos principalmente, afectan toda la parte laringotraqueal y en algunos casos a nivel meningio. Eh, ya me acuerdo. El tratamiento básicamente entonces lo que hacemos en estos pacientes con alteraciones micóticas es utilizar imidazoles, por ejemplo podemos utilizar el fluconazol vía oral, lo mandamos en dosis de 200 miligramos vía oral a la semana, pero el tratamiento importante y más ajustado es el uso de la natamicina. La natamicina lo mandamos preparar de manera tópica y le vamos a aplicar una gota cada 6 horas de natamicina al paciente hasta que veamos que haya disminución en todo el proceso infeccioso. El botriconazol también lo tenemos hoy en día para uso tópico. Eh, Cuéntame. ¿El aspergillus, doctor? No, no es por un lado, ese es con el fusano y el aspergillus. Es muy frecuente, se me pueden. Es una patología muy frecuente, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y el tratamiento se los damos con anfotericina B endovenoso, que toca hospitalizarlos. ¿Qué hongo? ¿Cuál es el hongo más frecuente? Ya me acuerdo, espérense que es que se me fue la paloma. Es raro que nosotros lo veamos a nivel ocular, pero muchas veces nos mandan esos pacientes para valoración del fondo de ojo porque pueden hacer uveitis posteriores. Bueno, ya me acuerdo y les cuento. Bueno, el lubricante, también importante usar lubricante siempre, porque eso nos ayuda a mejorar toda la homogeneidad de la superficie ocular. Dentro de las conjuntivitis parasitarias, entonces tenemos eh, una muy frecuente hoy en día, que es la blefaritis por Demodex follicorium o follicurium. Eso es el Demodex, ustedes lo van a observar en los pacientes porque hay quilosis, es decir, engrosamiento palpebral, van a ver descamación, pero encuentra uno algo muy patognomónico de esta infección que se llaman collaretes. La secreción que se genera por la infección de este parásito se ve como de forma anular a nivel de las pestañas, es decir, que forman como unos anillos. A eso les llamamos nosotros collaretes. Entonces, cuando nosotros tenemos todos esos componentes clínicos, podemos hacer el diagnóstico de una conjuntivitis, de una blefaritis por Demodex. Y eso es muy frecuente hoy en día, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Es una de las principales causas, además de ojo seco. Entonces, el tratamiento hoy en día lo manejamos con ivermectina, que es un antiparasitario, es un antiácaro, y lo mandamos preparar en ungüento oftálmico. En algunas, si vemos que hay un proceso inflamatorio muy severo, entonces lo podemos asociar a dexametasona al 0,1% y vamos a aplicarle ese ungüento sobre los párpados y pestañas tratando de eliminar el parásito. Muchas veces y hoy en día se está utilizando mucho un tratamiento que se llama IPL, que es un láser pulsado palpebral. Entonces lo que hace es que este láser por afectación directamente sobre las ramas nerviosas del trigémino lo que genera es como unos corrientazos en el parásito que hace que también el parásito se muera y eso también nos ayuda a corregir el problema infeccioso. Eh, También tenemos una blefaritis por Pityrius pubis, que normalmente son enfermedades de transmisión sexual. Y lo que ustedes ven ahí, como se ve en la fotografía, se ven a nivel de la pestaña, un componente muy como una gota de aceite. Ahí es donde están los oquistes del parásito y empiezan a generar crecimiento endofítico, es decir, que se empiezan a meter hacia la raíz de la pestaña, tumbando la pestaña y generando esos procesos crónicos infecciosos palpebrales. El tratamiento también lo usamos con ivermectina en las mismas proporciones y si vemos el proceso muy inflamatorio, entonces nos ayudamos con la dexametasona. Y lo que ustedes ven ahí en la fotografía de la derecha es un parásito
que se llama miasis. Eso es inoculación de las larvas de la mosca y se presenta principalmente en zonas cálidas. Esto es lo que ustedes conocen como el nuche, ¿sí? Vulgarmente se llama nuche, eh, que se puede presentar en cualquier zona del cuerpo, no solamente a nivel palpebral. Principalmente se nutren por oxígeno, entonces buscan zonas bastante oxigenadas y el quiste se inocula por el punto lagrimal y empieza a crecer hacia adentro del párpado. Hemos extraído larvas inclusive de 15 milímetros de largo y tienen unas ventosas que hacen que sea difícil su extracción. Es por eso que si nosotros hacemos o intentamos hacer la extracción de manera quirúrgica, el parásito siempre se va a infiltrar muy profundo y no es fácil sacarlo, razón por la cual tenemos es que matar el parásito. Para esto utilizamos entonces también ivermectina, pero ya no lo utilizamos de manera tópica, sino de manera oral. Entonces, esa ivermectina viene en gotas, entonces le vamos a dar una gota al paciente por kilo de peso. Y una vez el parásito se empieza a morir, él empieza a buscar más oxígeno y es cuando nosotros lo vemos a través de los puntos lagrimales y por ahí es por donde podemos hacer la extracción de manera mecánica. Con una pinza lo sacamos, evitando que no vayamos a desgarrar la mucosa del conducto lagrimal y con eso pues solucionamos el problema. Estos parásitos pues obviamente que generan un proceso inflamatorio asociado en la zona donde está creciendo, pues son pacientes que presentan celulitis preseptal y bastantes inflamaciones a nivel palpebral que muchas veces nos hacen a nosotros hacer errores diagnósticos porque pensamos que es una celulitis preseptal bacteriana, le damos tratamiento antibiótico, inclusive muchas veces terminamos hospitalizando a los pacientes y no encontramos mejoría. Y finalmente, eh, pues ubicamos que la infección es parasitaria y no bacteriana. Eh, bueno, por último, entonces, hay un capítulo aparte en la conjuntivitis que se llama la conjuntivitis neonatal. La conjuntivitis neonatal ocurre en los primeros 30 días de vida extrauterina y su principal causa son por infecciones a nivel del tracto genital. Eso no quiere decir que los pacientes que nacen a través de cesárea no puedan tener este tipo de infecciones. Lo que pasa es que no es tan frecuente. Nosotros podemos clasificar la conjuntivitis neonatal en una conjuntivitis hiperaguda, una conjuntivitis aguda o una conjuntivitis crónica. La conjuntivitis hiperaguda ocurre en las primeras 48 horas y su germen o su patógeno principal es la Neisseria gonorrea. La aguda ocurre entre las 48 horas y el 5º día y principalmente se presenta por la clamidia trachomatis, que es hoy en día la más frecuente, no tanto la Neisseria por el tratamiento que se ha surgido desde hace mucho tiempo, ya en las valoraciones prenatales. Y por último, la conjuntivitis crónica, que es una conjuntivitis bacteriana que ocurre después del 5º día y hasta los 30 días después del nacimiento del niño. Tanto la conjuntivitis por clamidia como por la Neisseria se va a observar una secreción bastante agresiva de manera bilateral, con un proceso inflamatorio muy severo a nivel de la conjuntiva. Son pacientes que nosotros estamos limpiando esa secreción y en los segundos ya tiene otra vez nuevamente la secreción y es tan agresivo que me puede generar úlceras a nivel de la córnea que terminan haciendo perforaciones corneales y esto me puede llevar a que el paciente tenga alteraciones visuales o funcionales y anatómicas de manera irreversible. Entonces, si yo encuentro un paciente con una secreción de esta, pues el paciente tengo que hospitalizarlo para darle tratamiento y sobre todo para hacerle seguimiento muy exhaustivo. Entonces, el tratamiento de la conjuntivitis por Neisseria gonorrea, pues sigue siendo el uso de la penicilina, tanto benzatínica como procaínica, mientras que la conjuntivitis por clamidia, básicamente utilizamos la eritromicina vía oral y la oxitetracyclina tópica.
es decir, en ungüento. Ya la conjuntivitis bacteriana pues la manejamos como cualquier conjuntivitis bacteriana con germen, con antibióticos que sean de amplio espectro. En estos casos pues podríamos utilizar la gentamicina, sí, pero tendríamos que colocar algo que funcionara para los gram positivos. Entonces, en esos casos prefiero utilizar una fluoroquinolona que es de amplio espectro y funciona tanto en gram positivos como en gram negativos. Lo más importante en la conjuntivitis neonatal es su prevención. Anteriormente utilizábamos gentamicina como profiláctico, pero pues ya sabemos que eso no funciona. Y no funciona es porque eso tiene una ventana muy corta y muy estrecha en cuanto al uso de control de patógenos. También se utilizó mucho las sulfas, pero por la misma razón tampoco se usa mucho. Entonces el tratamiento ideal es utilizar la iodopovidona. Y la iodopovidona la vamos a mandar preparar porque encontramos iodopovidona al 5%, que eso se llama Locuseptic, que se utiliza en cirugía intraocular como profilaxis. Y entonces lo mandamos preparar al 2.5% para evitar conjuntivitis química en estos pacientes. Entonces, una vez que ustedes están haciendo la adaptación neonatal, una vez que nace el bebé, ustedes pasan a los bebecitos cuando pasen por ahí por obstetricia a una zona especial que se llama adaptación neonatal, que es donde le hacen el corte del cordón umbilical, donde hacen la limpieza del cordón umbilical, donde le colocan la vitamina K al paciente, y ahí es donde le van a hacer la profilaxis ocular. Entonces le van a aplicar una gota en cada ojo. Como el iodopovidona tiene un color magenta, pues ustedes se dan cuenta que la gota se cayó en el ojito, porque el ojito pues queda impregnado de esa coloración cafecita. Y eso es el tratamiento ideal, porque no solo va a evitar infecciones de tipo bacteriano o micótico, sino también viral. De hecho, nos ayuda como profilaxis contra el VIH. Bueno, eso en cuanto a las conjuntivitis, no sé si haya preguntas. ¿Alguien se acordó de la infección del hongo? ¿Criptococo? No, eso es un... Entonces, ese no es tan frecuente. El criptococo y el meningococo. No, mi chica. Doctor, ya Candida. La cándida, sí señora, muchas gracias. Eso es. Entonces el tratamiento de la cándida es anfotericina B. Normalmente nosotros podemos ver cándida a nivel del segmento posterior en este tipo de pacientes inmunosuprimidos como una uveitis posterior, pero no es tan frecuente. Sí, es una cándida. Entonces, esa es la diferencia entre los esporulados y los no esporulados. Entonces, para que no se les olvide. En cuanto a las queratitis, cuando hablamos de queratitis estamos hablando de córnea. El prefijo queratos significa córnea. Entonces es un proceso inflamatorio a nivel de la córnea que principalmente se puede presentar por úlceras, ya sea por procesos abrasivos o en algunos casos por queratitis punteadas. El paciente, dependiendo de la ubicación del daño corneal, podemos ver que hay disminución de la agudeza visual. En algunos casos va a haber fotofobia, inyección ciliar, hay dolor en los pacientes. Es un dolor, no es un dolor tan agresivo, pero hay dolor. Obviamente la sensación de cuerpo extraño en estos pacientes, y ya en los procesos más crónicos, en esas úlceras ya cicatrizadas, podemos encontrar opacidades corneales que se llaman leucomas. Las cicatrices en la córnea se llaman leucomas. Entonces lo mismo la clasificación, de acuerdo a la etiología, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser micótica, puede ser autoinmune. La clasificamos en supuradas y no supuradas, en superficiales o profundas, en agudas o crónicas. Entonces dentro de las úlceras superficiales pues tienen mejor pronóstico. Son úlceras que vamos, dependiendo de su ubicación,
a nivel corneal podemos también saber cuál es el germen que está generalmente causando el problema. Entonces podemos encontrar úlceras supuradas, no supuradas, centrales y marginales. Entonces podemos decir que una úlcera central o paracentral de bordes bien limitados, una úlcera limpia, no profunda, normalmente son úlceras de tipo bacteriano, y bacteriano principalmente gram positivos. Cuando tenemos una úlcera paracentral de bordes irregulares, eh, de forma irregular, profunda, sucia, normalmente es una úlcera de tipo micótico. Las úlceras marginales, marginales significa que están muy cerca al limbo corneal, o sea, son paralimbares, normalmente son úlceras de tipo autoinmune y son normalmente úlceras planas, poco profundas, limpias, así sean irregulares. Y las úlceras de tipo viral van a depender mucho del agente viral que esté causando el proceso infeccioso. Ya en cuanto a las úlceras más profundas, se pueden presentar por quemaduras químicas, por ejemplo, por álcalis, por infecciones por tuberculosis o sífilis, es decir, y obviamente las úlceras micóticas también pueden llegar a ser muy profundas. Dependiendo del tipo de úlcera, pues es el tratamiento que vamos a dar. En la fotografía inferior ustedes ven completamente dematizada la córnea, ya hay una opacidad del 100% y hay unas zonas aquí que parecen unos chichones. Esas zonas son porque hay un adelgazamiento importante a nivel de la córnea en esa zona y hay unos desematoceles. Estos se llaman desematoceles y ustedes ven que tiene una coloración más café, es porque ahí está ya el iris. Entonces son desematoceles con inminencia de perforación. Entonces son úlceras que hay que tratar de otra manera, de manera quirúrgica. Entonces, si yo tengo una úlcera de tipo bacteriano, primero lo que tengo que hacer cuando a mí me llega un paciente, normalmente el paciente me va a llegar por afectación unilateral. Es muy raro las infecciones bilaterales a menos que sean por enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces lo que primero tengo que hacer es tomar de los fondos de saco con un aplicador la secreción para hacer para mandar al laboratorio a hacer un cultivo. Entonces lo primero que tengo que hacer es un gram para mirar a ver si es un germen bacteriano y inmediatamente hacer un KOH con esa secreción. Raspo la úlcera con una hoja de bisturí tipo 15. La 15 es la que es más gordita para evitar que no vaya a haber una perforación accidental o iatrogénica. Entonces hago un raspado sobre la úlcera y eso voy a mandarlo también al laboratorio para que hagan cultivos en los diferentes agares. Una vez mando a hacer el estudio patológico de la úlcera, arranco con el proceso de tratamiento. Entonces, si es una úlcera bacteriana, voy a utilizar fluoroquinolonas de cuarta generación tipo moxifloxacina o gatifloxacina sin corticoide. Cuando yo tenga soluciones de continuidad en la córnea, nunca uso corticoide porque esto me retrasa los procesos de reepitelización y me favorece que haya profundización de esas úlceras. Entonces el tratamiento antibiótico ya sea con estas quinolonas de cuarta generación y voy a colocar una gota cada 4 horas hasta que empiece a haber un proceso de reepitelización. Le puedo ayudar a este paciente con lubricantes, pero en estos casos utilizo lubricantes sin preservantes porque los preservantes tienen una toxicidad ocular. El principal preservante que se utiliza en los colibrios se llama el cloruro de benzalconio. Está demostrado que genera toxicidad corneal y eso me ayuda a profundizar las úlceras. Entonces está totalmente contraindicado el uso de lubricantes con preservante en estos casos. Ahora bien, también me sirve porque las puedo utilizar con mucha mayor frecuencia en lubricante. Las úlceras micóticas, que son más irregulares, sucias,
El tratamiento básicamente va a ser también con natamicina, como lo hablamos, una gota cada 6 horas hasta que veamos el proceso de repitalización asociado a fluconazol vía oral 200 miligramos, o si yo no tengo ninguna de esas, puedo mandar preparar el fluconazol del que les hablé también cada 6 horas. Si tengo una úlcera marginal de tipo autoinmune, el tratamiento normalmente es contrarrestar el proceso inflamatorio que se genera por la misma resequedad que se produce. Es decir, que todos estos pacientes con enfermedades autoinmunes lo que van a tener es un ojo seco mixto que va a llevar a que haya una alteración en la buena eh, homeostasis de la superficie anterior del globo ocular, y eso es lo que lleva a tener esas úlceras. Entonces son úlceras que se conocen como úlceras zicas o por patologías que producen ojo seco severo. Entonces el tratamiento en estos casos lo hacemos con lubricantes sin preservantes cada 2 horas y le asociamos lubricantes en gel. Esos lubricantes en gel pues son más viscosos y van a estar mayor tiempo en la superficie. Entonces vamos a colocar esos geles cada 8 o 12 horas dependiendo de la agresividad de la úlcera, y también le ayuda a estos pacientes con inmunomoduladores. Nosotros tenemos inmunomoduladores tópicos como por ejemplo la ciclosporina A o el tacrolimus. Entonces el tacrolimus es 7 veces más potente que la ciclosporina A. Entonces podemos, dependiendo también lo mismo de la agresividad o de la patología, utilizar uno o el otro. En cuanto a las úlceras de tipo viral, como por ejemplo el caso de la fotografía, ustedes están viendo ahí una úlcera dendriforme. Es una úlcera que parece un arbolito de Navidad, una úlcera que parece como unos deditos. Eso se llama una úlcera dendriforme. Y grábense esa fotografía porque eso es patognomónico de una úlcera por herpes simple tipo 1. Entonces cuando yo hago con una tinción se ve rojo porque ahí está con tinción de rosa de bengala, pero también puedo utilizar tinciones como la fluoresceína, que con la lámpara de hendidura o inclusive con el oftalmoscopio directo que ustedes tienen hay una luz azul. Es una luz que se llama azul de cobalto, y con la tinción de fluoresceína, que es una tinción como color naranja, las úlceras se van a ver como color verde. Entonces si yo veo una úlcera tenida en esta presentación, es una úlcera por herpes simple tipo 1. El tratamiento va a ser básicamente con aciclovir vía oral 200 miligramos cada 4 horas. Le puedo utilizar ganciclovir tópico o aciclovir tópico en ungüento, cualquiera de las dos que consiga, también cada 4 horas. Y como son altamente sobreinfectadas, entonces le puedo ayudar con una fluoroquinolona de cuarta generación tipo moxifloxacina. Obviamente el uso de lubricantes sin preservantes también es importante en estos casos. Paciente con herpes zóster ocular es un paciente que se presenta porque va a tener lesiones vesiculares a nivel de algún dermatoma específico, principalmente de la rama oftálmica del trigémino. Entonces se ven lesiones vesiculares a nivel de la frente y del dorso nasal. Y si yo tengo una lesión vesicular en la punta de la nariz, eso se llama el signo de Hutchinson. Entonces, si yo tengo ese signo de Hutchinson positivo, seguramente voy a tener compromiso ocular. ¿Cómo se ve un herpes zóster? Porque se ve queratitis epitelial. Entonces no se ven así estas úlceras como en manitos, sino se ven muchos punticos. Eso se llama una queratitis punteada. Entonces hago el diagnóstico de un herpes zóster ocular. El tratamiento tiene que ser muchísimo más agresivo. Entonces básicamente arranco con aciclovir, pero ya no en 200 miligramos, sino a 800 miligramos, igualmente 4 veces al día. El uso del ganciclovir y el ganciclovir o aciclovir en ungüento tópico 4 veces cada 4 horas, perdón, no 4 veces al día, sino cada 4 horas, también es lo que debo usar. Lubricante sin preservante, pero aquí lo que voy a tratar también es una patología que nos puede dar más adelante, que se llama una neuralgia postherpética. Esos pacientes con una neuralgia pueden quedar con un dolor tipo lancetazo durante los 6 meses siguientes a la infección. Entonces, ¿cómo ayudo a controlar eso? Puedo ayudarlo con un antidepresivo, un antidepresivo tricíclico tipo amitriptilina.
entonces la amitriptilina te puede dar 25 miligramos una tableta todas las noches antes de acostarse, o la pregabalina también se puede utilizar mucho para controlar estos dolores postneurálgicos. Pues ahí, si voy a usar la pregabalina, entonces en la interconsulta con los neurólogos o con el departamento de dolor que ya hay en casi todos los hospitales. Eso para el manejo de estas conjuntivitis de tipo viral. Estas superficiales. Si yo tengo una úlcera muy profunda, como por ejemplo la fotografía que están observando, yo veo que ya hay un nivel aquí en la cámara anterior. Esto, ustedes ven aquí ese nivel, esto es pus que hay en la cámara anterior, eso se llama hipopio. Y está muy asociado a úlceras de tipo micótico. Entonces son úlceras muy profundas. Dependiendo de la cantidad de alteración que haya en la cámara anterior, si hay un proceso inflamatorio muy severo, puedo pasar al paciente a salas de cirugía para hacer una aspiración de ese contenido. Inclusive ese líquido que yo aspiro me sirve para hacer un estudio también histopatológico. El tratamiento, pues el mismo tratamiento que hablamos, dependiendo del germen que esté afectando. Preguntas en eso en cuanto a úlceras. Bueno, nosotros tenemos un componente que se llama la uvea. Y la uvea está básicamente configurado por estas estructuras que se llaman el cuerpo ciliar, el iris, los procesos ciliares, la ora serrata y la coroides. Las estructuras que están en la uvea anterior básicamente son el iris y el cuerpo ciliar. En la intermedia está la ora serrata y los procesos ciliares, y en la posterior la coroides. Así se le va a dar el nombre o a determinar si la uveitis es anterior, media o posterior. Si las tres capas de la uvea están comprometidas, eso se llama una panuveitis. Entonces básicamente se clasifica las uveitis se clasifican en dos grandes grupos. Pueden ser infecciosas o no infecciosas, o pueden ser digamos que dentro de las causas de las patologías infecciosas que se presentan principalmente en los hombres entre la tercera y la cuarta década de la vida, diferente a cuando el proceso es más inflamatorio, es decir, no infeccioso, se presentan más en las mujeres entre la cuarta y quinta de la vida. Entonces, básicamente las causas de tipo infeccioso principalmente están dadas por la toxoplasmosis, también por la tuberculosis, por la sífilis, ¿sí? En algunos pacientes vamos a encontrar infecciones por el mismo SIDA, no VIH sino ya SIDA. Y dentro de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, lo que vamos a ver es el lupus, las artritis reumatoideas, tanto juveniles como degenerativas, pacientes con alteraciones, por ejemplo la espondilitis anquilosante, que es frecuente, obviamente pacientes con psoriasis, la sarcoidosis también es muy frecuente. Entonces, el paciente principalmente me va a llegar con afectación uni o bilateral, dependiendo también de la causa, del agente causal. Recuerden que si es más infeccioso es más unilateral, si es más un proceso sistémico autoinmune va a estar involucrado casi que los dos ojos. Entonces el paciente puede consultar por disminución de la agudeza visual dependiendo del compromiso inflamatorio que hay en la cámara anterior. Puede haber dolor, puede haber fotofobia en estos pacientes. Obviamente que lo que voy a encontrar es una hiperemia conjuntival difusa, pero asociado a esto voy a ver alteración también de los vasos ciliares, entonces voy a encontrar una inyección ciliar. ¿Cómo veo la inyección ciliar? Como una vasodilatación pericorneal, perilimbar, en forma radial. Entonces se ven
como rayitos de sol, ¿sí? Eso se llama una inyección ciliar. La agudeza visual, como les digo, puede estar comprometida o no dependiendo del compromiso inflamatorio de la cámara anterior. Puedo encontrar una pupila discórica. ¿Qué significa discoria? Que tiene una forma no redonda. Normalmente las pupilas son redondas, normalmente. Hay algunos cambios anatómicos en algunos pacientes que se ven unas pupilas más ovaladas, pero normalmente son redondas. Deben medir lo mismo. Una pupila debe ser del mismo tamaño que la otra pupila. Cuando hay una variación inclusive de 1 milímetro entre una pupila y otra, eso se llama anisocoria. Entonces estos pacientes pueden tener una alteración en la reflectividad dependiendo ya del componente inflamatorio y cicatrizal que puedan ya tener. Entonces son pupilas mióticas inicialmente y podemos encontrar una hipotensión intraocular inicialmente porque hay un proceso inflamatorio que puede afectar el cuerpo ciliar. Y recuerden que a partir del cuerpo ciliar están los procesos ciliares que son los que producen el humor acuoso. El humor acuoso pues es ese líquido que está dentro del ojo que permite que yo tenga ese tono, esa tonicidad. Entonces inicialmente por el mismo proceso inflamatorio hay una disminución en la producción de ese humor acuoso que se puede ver reflejado en hipotensión ocular. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una uveitis, lo debo manejar primero, darle tratamiento antiinflamatorio. Entonces el tratamiento antiinflamatorio es utilizar prednisolona al 1% y le voy a aplicar una gota cada 4 horas a ese paciente. Asociado a esto le voy a colocar un cicloplégico. Entonces un cicloplégico es un midriático. El que principalmente utilizamos se llama la tropicamida del 1%, y la razón que utilizamos eso es para que haya un juego a nivel del esfínter pupilar. ¿Qué quiere decir esto? Que me permita que la pupila haga midriasis y haga miosis. Entonces eso tiene dos connotaciones aquí. Uno, que al mantener la pupila dilatada más o menos cada 8 horas, eso es lo que dura esa pupila dilatada, entonces no va a haber el músculo ciliar no va a estar trabajando. El músculo ciliar, recuerden, que se contrae o se relaja para trabajar sobre las fibras de la zónula, que son las que me van a cambiar la configuración anatómica del cristalino. ¿Y eso qué tiene que ver? Que eso es lo que me permite que yo pueda ver de lejos o pueda ver de cerca. Entonces, si yo estoy trabajando de lejos, el cristalino permanece plano. Si yo voy a trabajar de visión cercana, el cristalino cambia su configuración y se abomba. Ese trabajo de abombar y aplanar lo hace las fibras de la zónula que provienen del músculo ciliar que está en el cuerpo ciliar. Entonces lo que yo hago con estos cicloplégicos es inhibir al músculo ciliar. Entonces inhibo el trabajo y eso lo que hace es reducir el dolor. Y por otro lado, el hecho de que la pupila esté jugando, abriendo y cerrando, me va a evitar que haya procesos de cicatrización que se llaman sinequias. Entonces vamos a evitar las sinequias tanto anteriores como posteriores. Las sinequias anteriores son cicatrices que se producen entre el esfínter del iris y el endotelio de la córnea. Las sinequias posteriores se presentan entre el cristalino y el esfínter de la pupila. Entonces, eso lo que va a hacer es que me va a romper la posibilidad de esos procesos inflamatorios, de esas cicatrices. ¿Cómo hago para determinar clínicamente si el paciente tiene una uveitis? Porque a través del uso de la hendidura, tanto en la lámpara de hendidura como en el oftalmoscopio directo que ustedes tienen, yo alcanzo a ver un fenómeno que se llama el fenómeno Tyndall. El fenómeno Tyndall es un fenómeno físico que si ustedes han ido a cine y ven el proyector el proyector de luz por donde va pues la imagen y observo la pantalla, ese rayo de luz que hay entre el proyector y la pantalla normalmente le veo como un polvito. Ese polvillo que se observa, así se ve
en la cámara anterior, y eso es lo que se conoce como el efecto Tyndall. ¿Por qué se ve así? Porque es que hay una difracción de la luz con las partículas que hay en el medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo puedo encontrar en la cámara anterior, ya sea por células o por proteínas. Entonces, yo lo puedo clasificar ese Tyndall de una cruz a 4 cruces, dependiendo de la cantidad de cuadrantes que estén comprometidos, y a su vez, ese Tyndall lo puedo subclasificar ya sea por celularidad, de 1 a 4 cruces, o por proteínas, que se llama FLAIR, de 1 a 4 cruces. Entonces, cuando son procesos infecciosos, pues lo que voy a tener es celularidad. Cuando son procesos inflamatorios, lo que voy a tener es proteínas, o sea, un FLAIR. Y eso también me ayuda para diferenciarlo. Las proteínas, como tienen un peso molecular más denso, normalmente van decantándose, mientras que las células ustedes las ven como volando ahí en el agua del humor acuoso. Entonces se ven como más volátiles, para que me entiendan. Por eso hago yo la diferenciación si es una uveitis, una uveitis infecciosa o una uveitis inflamatoria. Ya a nivel de la uvea posterior y media, yo también puedo ver alteraciones a nivel del segmento posterior. Y de acuerdo a esas lesiones, yo también puedo hacer la clasificación del diagnóstico. Entonces, además de que pueda haber un proceso inflamatorio a nivel del vítreo, que me impida que yo vea bien el fondo de ojo, que también puede ser por celularidad, por procesos inflamatorios, por proteínas también en el vítreo, voy a encontrar algunas lesiones específicas que son patognomónicas de algunas enfermedades infecciosas muy vicientes, como por ejemplo, si ustedes ven en esa fotografía, todas esas lesiones blancas se llaman exudados duros y está asociado como unos puntos rojitos, que hay unas hemorragias en mancha. Esto, si ustedes hacen la similitud a una comida, les podría parecer a una pizza hawaiana, donde ahí está la piña y el jamón, ¿sí? Eso, cuando ustedes vean esas lesiones que haya exudados con hemorragias, esto es patognomónico de una infección por citomegalovirus. Esto es una corioretinitis por citomegalovirus. Es decir, hay una inflamación tanto en la coroides como en la retina por una infección. Esto, normalmente las corioretinitis se presentan en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Si yo, por el contrario, veo lesiones puntiformes, hiperpigmentadas, y lesiones puntiformes, hipopigmentados, que me dan como la apariencia de sal y pimienta, eso es una corioretinitis luética, es decir, por sífilis. Si yo veo lesiones granulomatosas levantadas algodonosas, como un arbolito, un algodón, blanquecinas, normalmente son corioretinitis por toxoplasma. Si yo veo hemorragias en coma, como unas comas difusas, normalmente es una retinitis por VIH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener unas lesiones muy significativas de ciertas enfermedades que me pueden producir esas uveitis posteriores. Entonces, si yo hago el diagnóstico, pues voy a darles el tratamiento. Entonces, una infección uvética, pues la manejo con penicilina. El citomegalovirus también, pues con ganciclovir endovenoso. Si tengo una toxoplasmosis, pues la manejo con trimetoprim sulfamethoxazol 160-800 durante 15 días cada 12 horas, asociado a clindamicina 600 miligramos cada 8 horas, y con eso veo cómo empieza a controlar el proceso inflamatorio. Si yo tengo un proceso, una retinitis por VIH, pero todavía no tengo SIDA, entonces el control pues va a ser con el retroviral, dependiendo de la causa, entonces vamos a darle un tratamiento. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, entonces entramos en procesos de inflamaciones a nivel de la esclera y de la epiesclera. Entonces recuerden que la esclera tiene unas capas, ¿no? La capa más superficial de la esclera es la epiesclera. La siguiente, que es la más gruesa, que ocupa casi el 90% de la esclera, es la esclera como tal, y hay una más interna, que se llama la lámina fusca, que está
en contacto directo con la coroides. Entonces, si hay un proceso inflamatorio en la epiesclera, se va a llamar una epiescleritis. Si hay un proceso inflamatorio en la esclera, se va a llamar una escleritis. El paciente, ¿por qué me consulta? El paciente va a consultarme por una afectación que puede comprometer normalmente de manera unilateral, pero también puede haber un compromiso bilateral dependiendo de la causa sistémica. Normalmente, tanto la epiescleritis como la escleritis se producen por enfermedades de tipo autoinmune y en algunos casos por procesos infecciosos sistémicos. Entonces, el paciente me consulta por una hiperemia conjuntival profunda, generalizada, es más fuerte que una conjuntivitis, no hay secreción. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial entre una conjuntivitis y una epiescleritis y o escleritis, lo voy a hacer utilizando vasoconstrictores tópicos. Vasoconstrictores tipo oximetazolina, natamicina o la fenilefrina. Yo le aplico una gota al paciente y si el ojo blanquea, para que me entiendan, es decir, que hay una vasoconstricción completa y el paciente mejora, es porque el problema era conjuntival. Si a pesar del eso se llama vasoconstricción positiva porque se blanquea. Si el vasoconstrictor no blanquea y persiste el enrojecimiento, entonces es porque el proceso es más profundo, ya sea de la epiesclera o de la epiesclera. Bueno, entonces, ¿cómo diferencio yo la epiescleritis de la escleritis? Primero por el dolor. El dolor es más fuerte entre más profundo sea, es decir, que si hay dolor es porque es una escleritis. Normalmente la epiescleritis no genera tanto dolor, sino genera más procesos inflamatorios más superficiales. La coloración es clave. El problema, digamos que se ve, como hay un adelgazamiento a nivel epiescleral, la epiesclera es muy vascularizada. Entonces, si hay un proceso inflamatorio en la epiesclera, se ve más roja, ¿sí? Mientras que el proceso inflamatorio a nivel escleral hace que se adelgace tanto la esclera en esas zonas que yo alcanzo a ver los vasos coroideos. Entonces se ve más violáceo, más púrpura. Cuando yo hago palpación, pues obviamente también va a haber más dolor cuando el proceso inflamatorio es más profundo. Las dos, tanto la epiescleritis como la escleritis, pueden ser nodulares o difusas. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener un componente generalizado en 360 grados de la epiesclera inflamada o de la esclera inflamada, o puede ser nodular, es decir, sectorial. Puede haber unos sectores inflamados, pero no el resto. Entonces, allí puedo hacer el diagnóstico de una epiescleritis nodular o una escleritis nodular o una escleritis difusa. Cuando tenemos alteraciones de epiescleritis, normalmente es raro que haya algún otro componente adicional en alguna estructura, mientras que en las escleritis pueden estar asociados a procesos inflamatorios tanto en la uvea anterior, como en la córnea. Entonces aquí hay unos ejemplos, ustedes ven, esto es después de haber colocado el vasoconstrictor, entonces persiste el enrojecimiento, persiste el entorchamiento de los vasos, es muy hiperémico. Aquí hay unas zonas, digamos, más violáceas que otras. Esto lo consideramos una escleritis de tipo nodular, mientras que la epiescleritis aquí, que no se ve muy bien en la fotografía, se ve, perdón,
¿qué pasó? Cuéntenme hasta dónde llegamos. No, ¿qué sería lo que pasó? Porque se cayó la imagen. Bueno, entonces voy a volver a arrancar. Ustedes alcanzaron a... Nos quedamos en la imagen de la esqueritis, pero terminamos lo de la esqueritis, el tratamiento de la esqueritis. ¿Eso lo alcanzamos a ver? Doc, pues nos quedamos en el cuadro, en el de la episcleritis y la escleritis, donde dice los síntomas, inyección y localización. Bueno, entonces devolvámonos a ese punto. Entonces les voy diciendo nuevamente. Entonces, el diagnóstico de la episcleritis o de la escleritis lo hacemos utilizando básicamente utilizando el vasoconstrictor. Entonces utilizamos un vasoconstrictor que puede ser la nafazolina, la oximetazolina, la fenilefrina, y lo que vamos a encontrar es que si aplicando el colirio tópico, el paciente va a tener, se va a blanquear el ojo como tal, es porque el problema era más conjuntival. Si persiste en el enrojecimiento es porque es episcleritis o es escleritis. Entonces, primero, el paciente en una episcleritis va a tener menos dolor que en la escleritis, es decir, que la escleritis, como es más profunda, va a tener mayor compromiso. Tanto la episcleritis como la escleritis la podemos encontrar difusa o nodular. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrar en 360 grados la afectación o la hiperemia, pero también la podemos encontrar sectorial o nodular. Es importante, y eso hace el diagnóstico diferencial entre episcleritis y escleritis, es la coloración. En la episcleritis es una coloración más rojiza, porque la episclera es muchísimo más vascularizada que la episclera. Mientras que en la episclera, como hay adelgazamiento, se alcanzan a traslucir los vasos coroideos y por eso va a tener o a tornarse con una coloración violácea o púrpura. El dolor en la palpación en la episcleritis no va a haber, mientras que en la escleritis sí voy a encontrar eso. Además que en la escleritis puedo encontrar alteraciones anexas como problemas a nivel uveal o a nivel de glaucoma. Entonces aquí en la fotografía que les iba a mostrar, si ustedes se dan cuenta, esto fue después de haberle colocado el vasoconstrictor, entonces es una prueba vasoconstrictor negativo, donde persiste la hiperemia conjuntival, hay un entorchamiento de los vasos y hay unas zonas violáceas aquí en la parte inferior. Esto es una episcleritis, mientras que en la episcleritis de esta fotografía que no se ve tan chévere, se ve más una hiperemia muy profunda, generalizada, pero más rojiza. Eso es una episcleritis. Entonces lo que les decía es que para llegar digamos que el diagnóstico causal, vamos siempre lo mismo que con las patologías uveales, siempre hacer valoraciones interdisciplinarias con medicina interna y con reumatología, porque siempre tenemos que mirar a ver cuál es la causa de la enfermedad. Recuerden que si son problemas sistémicos, pues digamos que se van a representar a nivel ocular, pero su génesis no es ocular. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a solicitar pruebas autoinmunes, como por ejemplo pedir todos los anticuerpos antinucleares, el anti-RO, anti-LA, anti-S, todos los anticuerpos antifosfolípidos también. Si lo que estoy es tratando de hacer diagnóstico diferencial de procesos infecciosos, entonces voy a solicitar en estos pacientes un cuadro hemático con una proteína C reactiva y una velocidad de sedimentación globular, solicitar a estos pacientes entonces una BRL y si sale positivo entonces hacer el FTAB para corroborar que sea sífilis, prueba de tuberculina en estos pacientes, inmunoglobulinas G y M para toxo, para herpes, para citomegalovirus si es el caso, para toxocara, si es que lo que estoy sospechando es una toxocariasis. Entonces, dependiendo de lo que yo esté sospechando, pruebas una radiografía de tórax o radiografías iliosacra para descartar que no vaya a haber una sarcoidosis o una espondilitis anquilosante o una sacroileitis en estos pacientes. Entonces, tratar de hacer el diagnóstico diferencial, pues obviamente apoyándome
con las otras especialidades. El tratamiento siempre vamos a utilizar antiinflamatorios tópicos y sistémicos. En este caso podríamos utilizar prednisolona al 1% y a nivel sistémico dexametasona o betametasona, que son corticoides de efecto prolongado, y los utilizo de manera intramuscular. Bueno, entonces para terminar con el cierre angular agudo, lo que les decía es que antes se llamaba glaucoma agudo de ángulo cerrado. Para que haya glaucoma, y la definición de glaucoma es una neuropatía óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya glaucoma tiene que haber compromiso o daño del nervio óptico. Como aquí todavía no hay ese daño, no se llama glaucoma, por eso se llama cierre angular agudo. ¿Y por qué se produce? Entonces, para recordarles un poquito, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares por principalmente ultrafiltración. Ese humor acuoso va a viajar a la cámara posterior, donde va a nutrir cristalino y segmento posterior del iris. Va a pasar a través de la pupila y llega a la cámara anterior, donde va a nutrir la córnea, y finalmente su proceso de excreción va a ser a través del ángulo ilido-cornoescleral o el ángulo camerular. Allí se encuentra el canal de Schlemm, que es un vaso modificado, y terminará en las venas epiesclerales. Este tipo de excreción ocurre en el 70%, o sea, por aquí sale el 75% del producto del humor acuoso, mientras que el 25% restante lo hace a través de uveoscleral, o sea, directamente. ¿Qué pasa? Que hay una alteración a nivel del componente pupilar, porque hay una aposición del iris sobre el cristalino. Entonces no hay cómo trasladar el humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. Va a haber un abombamiento de ese iris, como ustedes se dan cuenta acá, y al haber ese abombamiento, porque hay un desplazamiento hacia anterior, se cierra completamente el ángulo camerular. Entonces el humor acuoso no tiene cómo salir y empieza a aumentar la presión intraocular, y eso es lo que produce el cierre angular agudo, ¿sí? Si se aumenta mucho la presión intraocular, finalmente aquí se sigue produciendo humor acuoso, que va a ir, como no tiene por dónde salir, también se va a empezar a acumular hacia la parte vítrea, y eso me va a hacer una compresión mecánica del nervio óptico. Entonces puede ya generarme un daño del nervio óptico y ya generarme un glaucoma. Ese glaucoma va a ser irreversible. Es decir, esto puede ser por un bloqueo pupilar, ¿sí? Si la pupila se bloquea, esto es lo que genera el daño. Por otro tipo de procesos inflamatorios, también me puede generar que exista una obstrucción en el ángulo camerular, pero principalmente la principal causa es por bloqueo pupilar. Entonces, ¿el paciente cómo me va a consultar? El paciente va a llegar a urgencias siempre. ¿Por qué va a llegar siempre a urgencias? Porque el dolor lo va a llevar a urgencias. El dolor de un paciente con cierre angular agudo es de 10/10, y eso genera síntomas vasovagales asociados. ¿Cuáles son estos? Taquicardia, taquipnea, diaforesis, náuseas, vómito, visión de halos de colores. Entonces el paciente todo eso me lo va a referir. Número 2, el paciente como tiene aumento de la presión intraocular, lo que va a generar es que se va a aumentar tanto la presión en esta zona, que acuérdense que aquí hay una capa que se llama el endotelio, que es una monocapa. Esa monocapa principalmente están ubicados todas las bombas, principalmente las bombas de agua. Entonces, si hay tanta acumulación de agua, esto está generando presión hacia anterior, y eso me va a llevar a que se me dañen las uniones celulares, y el agua va a entrar de manera indiscriminada, perdiéndose en el paciente esa turgencia relativa de la que siempre hablamos. Y si se pierde la turgencia relativa es porque hay edema a nivel estromal. Entonces, cuando hay edema dentro del estroma a nivel corneal, lo que va a hacer es que se van a modificar el paralelismo de las fibras de colágeno, y eso me va a llevar a que haya disminución o alteración en la transparencia de la córnea, ¿cierto? Entonces, al haber disminución
disminución en la transparencia de la córnea por el mismo edema corneal, porque hay un edema, entonces el paciente va generalmente a decir que hay pérdida de la agudeza visual. Por eso es que también lo vamos a mencionar dentro de 8 días cuando hablemos de pérdida de patologías que generan pérdida súbita de la agudeza visual. Esta es una de esas entidades. Entonces, puedo encontrar un paciente en una mydriasis fija, porque la pupila no se está modificando porque hay un bloqueo de la pupila como tal, edema de la córnea, y por eso el paciente va a tener alteraciones en los reflejos pupilares, disminución súbita de la agudeza visual, el paciente va a tener obviamente un dolor de 10/10, vamos a encontrar la hiperemia conjuntival superficial profunda y además una inyección ciliar, es una vasodilatación mixta. ¿Qué más vamos a encontrar en estos pacientes? Como el iris está, digamos, en esa posición hacia anterior, entonces va a disminuir la profundidad de la cámara anterior y eso va a generar estrechez de la cámara anterior que puede llegar a tener atalamia. ¿Qué es atalamia? Que no hay profundidad de la cámara anterior, es decir, que la córnea está casi pegada al iris, eso se llama atalamia. ¿Y qué más vamos a tener? Pues obviamente que vamos a tener aumento de la presión intraocular, que es lo que va a llevar al daño del nervio óptico. ¿Cómo hago para saber cuánto es la presión intraocular? Pues exactamente no lo voy a poder saber a menos que le haga una tonometría por aplanación con un aparato que se llama un tonómetro, pero yo como no tengo eso en urgencias, lo que voy a hacer es una tonometría digital, es decir, que con los 2 dedos índices voy a hacer un baloteo del globo ocular enfermo y lo comparo con el globo ocular sano, ¿sí? Y ahí me voy a dar cuenta cómo está la tonicidad de cada uno de los dos. Normalmente hay una hipertonicidad digital, es decir, hay una hipertonía, hay un aumento digital de la presión intraocular, y eso lo registro yo en la historia clínica como tal. Además, cuando yo le toco a un paciente que está con dolor, pues va a aumentar el dolor, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente así es que voy a encontrar el paciente. Normalmente es afectación unilateral. Esto es muy raro que me vaya a afectar los dos ojos. Es decir, eso ocurre menos del 1% de todos los casos de cierre angular agudo. Entonces el tratamiento cuando yo tenga un paciente de estos es lo que ustedes deben hacer. ¿Por qué? Porque tengo 48 horas para trabajarle a ese ojo. Si en 48 horas yo no he controlado el proceso de la presión intraocular elevada, el paciente me va a hacer un daño a nivel del nervio óptico y eso va a ser irreversible. Es decir, el paciente puede perder la visión completamente si yo no hago el tratamiento adecuado. Y normalmente esto puede pasar en cualquier zona del país, con o sin oftalmólogo, y normalmente ocurre en las noches. Entonces es cuando menos especialistas hay. Entonces el tratamiento deben hacerlo ustedes de manera muy, muy juiciosa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, lo primero, si es un bloqueo pupilar, lo primero que tengo que tratar es de cerrar la pupila. Si yo cierro la pupila y lo logro hacer, pues voy a permitirle que haya otra vez el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, y eso me va a liberar el ángulo porque me lo va a abrir. ¿Cómo hago eso? Utilizando un miótico ocular. El único miótico ocular que nosotros tenemos se llama isoptocarpina y esta viene al 2%. Le voy a aplicar una gota cada 5 minutos al paciente los primeros 20 minutos y después lo sigo colocando cada 6 horas. Debo manejar la presión intraocular, entonces debo disminuir la presión intraocular utilizando hipotensores oculares. Uno de los tratamientos más usados es el uso de beta bloqueadores. El principal beta bloqueador que nosotros tenemos es el maleato de timolol. Este viene al 0.5%. Lo aplico una gota cada 12 horas en ese ojo enfermo, pero tengo que tener cuidado con el uso de los beta bloqueadores, es decir, está contraindicado en pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias. No se debe utilizar en pacientes con EPOC, ni con bronquitis, ni con síndromes broncoobstructivos, mucho menos en pacientes que han tenido antecedentes de cardiopatías o infartos agudos del miocardio, que tengan pacientes con arritmias cardíacas, porque si es un beta bloqueador, lo que yo hago es bloquearlo peor y termina el paciente en una unidad de cuidado coronario. Entonces, contraindicado en estos casos. Cuando esté contraindicado el uso del
beta bloqueadores, entonces voy a utilizar inhibidores de la amiglasa carbónica. Pero los inhibidores de la amiglasa carbónica tienen expresión a nivel renal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener un paciente con buena función renal. Entonces pido una BUN y una creatinina. Si están adecuados puedo utilizarlos, si no están contraindicados. ¿Cuáles son los inhibidores que más utilizo? La brinzolamida y la dorzolamida. Pero también tengo la acetazolamida vía oral. La acetazolamida vía oral le voy a dar al paciente una tableta de 250 miligramos cada 8 horas. Recuerden que los inhibidores pueden producir hipocalemia en estos casos, y un paciente con hipocalemia entonces empieza a tener parestesias, empieza a tener contracturas musculares, calambres. Entonces lo debo asociar a tomar jugo de naranja o comérselo con un banano para que me aumente los niveles de potasio. Si está contraindicado el uso, porque tengo además problemas cardiorrespiratorios, tengo problemas renales, entonces el uso de alfa-agonistas tipo brimonidina. Esa brimonidina también le doy una gota, le aplico una gota cada 12 horas al paciente. Ahora bien, si yo tengo un edema a nivel corneal, es porque la presión intraocular está por encima de 40 milímetros de mercurio. Y recuerden que la presión normal de los ojos está entre 10 y 21 milímetros de mercurio, o sea que 40 es muy alto. Normalmente si yo tengo ese 40 voy a tener un edema en la córnea importante, entonces yo puedo utilizar en estos casos solución manitol, solución de manitol, que se viene al 20% y se utiliza mucho en las hipertensiones endocranianas. En estos casos le vamos a dar 1 miligramo por kilo de peso al paciente, dividido en una primera, el 50% se lo voy a colocar en bolo y el otro 50% en las siguientes 6 horas. Y eso me va a ayudar a disminuir el edema corneal. Al disminuir el edema corneal vuelvo a tener transparencia de la córnea y puedo ya pasar al paciente a la segunda fase, que es ya el tratamiento definitivo del cierre angular agudo, que se realiza con es realizar una iridotomía. La iridotomía es hacer una incisión transfixiante del iris en esta zona. Entonces esto lo puedo hacer yo de dos maneras, una no invasiva y otra invasiva. Entonces la recomendada y el tratamiento definitivo es hacerlo con no invasivo, pero para eso necesito tener una córnea transparente. Entonces eso se llama una iridotomía láser y se hace en el iris periférico con un láser especial que se llama el JAK, un láser tipo JAK láser. Le hago unos disparos para hacer una incisión transficiante y ya le abro un huequito aquí al iris, de tal manera que pueda pasar el humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, me abra el iris, es decir, que esto ya pase, se aplane nuevamente el iris, ya puede salir a través del ángulo camerular. Si el edema de la córnea persiste a pesar de todo lo que estoy haciendo, entonces debo pasar al paciente a salas de cirugía para hacer una paracentesis. Una paracentesis es hacerle una incisión en la córnea, con una aguja de insulina normalmente lo hacemos, para que no haya un drenaje muy rápido, porque eso me puede afectar la retina y llevarme a un desprendimiento de retina. Entonces hago un drenaje despacio y luego de hacer la paracentesis amplío la incisión en la córnea para hacer con una pinza de iris o sacar un pedacito del iris y con una tijera de iris especial hacerle un corte. Eso se llama una iridectomía, ya no iridotomía, que es con láser. Aquí le hago una iridectomía y le hace el corte de manera externa. Y pues vuelvo a reposicionar el iris en su posición y ya hidrato la córnea porque no le pongo puntos. Eso lo hago siempre y cuando no pueda hacer la iridotomía, pero el tratamiento definitivo es hacer la iridotomía. Ahora bien, lo hago en el ojo afectado, pero también lo voy a hacer en el ojo sano. ¿Y por qué lo hago en el ojo sano? Porque a pesar de que tenemos una prevalencia muy disminuida de que se afecte contralateral, pues tengo algún porcentaje que no quiero correr el riesgo. Entonces hago la iridotomía de manera bilateral. ¿Ok? Bueno, entonces para concluir,
Esto es una tablita que se hace rápido. La visión está comprometida básicamente en el cierre angular agudo. Puede estar afectada en los procesos inflamatorios de la uvea, como la uveitis anterior, y en las úlceras corneales si son centrales. De resto están normales. El ojo rojo, pues obviamente en todos, pero el ojo rojo superficial lo encontramos en las patologías anteriores, es decir, en las conjuntivitis, y ya profundos tanto en los procesos inflamatorios uveales, epiesclerales, esclerales y de queratitis. En el cierre angular agudo pues se ve profundo y superficial. La presión intraocular está disminuida de manera inicial en las uveitis. En el cierre angular agudo está muy aumentado. El dolor está presente en la queratitis, en la uveitis, en la escleritis y episcleritis en 2 a 3 cruces sobre 10 y en el cierre angular agudo de 10 sobre 10. El prurito es básicamente la conjuntivitis alérgica. La pupila va a estar midriática, en la cierre angular agudo está miótica, en la uveitis, en el resto está normal. La lateralidad está comprometido en los procesos inflamatorios sistémicos por autoinmunes. Entonces yo puedo encontrar unas uveitis o unas episcleritis de manera bilateral, lo mismo que la conjuntivitis cuando se sobreinfecta el segundo ojo. La transparencia está comprometida en el cierre angular agudo, el resto está normal. La cámara anterior puede estar disminuida con estrechez importante como llegar a la talamia en el cierre angular agudo, y el estado general pues está muy comprometido en el cierre angular agudo. Bueno, cuéntenme si hay preguntas. ¿Quedó claro todo? ¿Hay preguntas? ¿Qué no les quedó claro? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, pregúntame. ¿Me puede por favor repetir cómo se llama cuando se hace para el tratamiento, o sea, la hidratación de los que no, o sea, el medicamento que no tiene conservantes? Los lubricantes sin preservantes. Sí, señor. ¿Cómo se llaman? Sí, señor. Entonces puedo tener, por ejemplo, ¿me estás refiriendo a nombres comerciales? O sea, que te dé nombres comerciales. No, profe, lo que pasa es que usted dijo que los que tenían conservantes tenían un compuesto específico, entonces es lo que no alcanzó a notar. Cloruro de benzalcónico. Ya te entendí. Ese es el que genera Gracias. la toxicidad. Sí. Ese es el principal preservante de los medicamentos. Principalmente lo usan los agentes los agentes que se usan para el glaucoma, los antiglaucomatosos, son los que principalmente usan el cloruro de benzalcónico. Por eso generan tanta resequedad en los ojos. Entonces muchos preservantes de las gotas de las alergias oculares también venían con cloruro de benzalcónico. Entonces por eso se han disminuido en el uso frecuente. Ya no las están llevando tanto, pero todavía las tienen. Ahora la moda, digamos, en oftalmología es utilizar libres de preservante, preservative free se llaman. Entonces ya vienen casi que muchas de las gotas que antes usábamos ya vienen libres de preservante precisamente por eso. Bueno, quiero que me pregunten más. Bueno, si todo les quedó así claro y si llegan a tener preguntas, entonces anótenlas y las hacemos dentro de 8 días y tratamos de responderlas si les quedan alguna duda. Y si no, a través de Andrea, pues entonces me mandan las preguntas que tengan, ¿vale? Si no, entonces, si no hay más preguntas, entonces nos vemos dentro de 8 días para que hablemos
hablemos entonces de pérdida súbita de la agudeza visual. ¿Perfecto? Listo, gracias. Vale, entonces les deseo a todos una feliz tarde y que tengan un resto de semana bien bonito. Bueno.